y saludo con entusiasmo a Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional. No sé si te guste que también te llame Ternurita, Marco, pero pues ahora parece que los contrapesos, así es como vamos a ser percibidos, como Ternurita. Buenos días, querido Marco. ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto saludarte. Decir que lamento las expresiones, pues, del presidente de la República. No solo ello, nos ha llamado conservadores, cuando lo decimos con toda claridad. Acción Nacional fue quien impulsó las libertades de expresión, de prensa, de libre asociación. Creemos en el libre mercado, creemos en la mínima intervención del gobierno. Acción Nacional apuesta por la democracia, división de poderes, libertades individuales, el reconocimiento al derecho individual, y lo digo con todo respeto, Pedro, si aquí hay un conservador, es el propio presidente, porque el sistema conservador cree en el centralismo, cree en el nacionalismo, cree en la extrema religiosidad, y Acción Nacional es todo excepto eso. Y nosotros lo que pedimos, Pedro, es algo lógico, sensato y justo, que después de 60 días, caray, ya nos digan qué fue lo que provocó que se desplomara esta aeronave en la que iba la primer gobernadora panista y el coordinador parlamentario de la primer fuerza de oposición en México. No es un tema menor, y nos indigna que ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes diga en un documento solicitado por Transparencia que los diálogos entre Torre de Control y la aeronave van a quedar reservados, Pedro, por 5 años, cuando en el caso del exsecretario Blake fue información pública e inmediata esos diálogos entre Torre de Control y la aeronave para saber qué fue lo que pasó. Lo mismo con Juan Camilo Mourinho. Aquí el gobierno federal está determinando que por seguridad nacional es información que debe quedar resguardada y reservada por 5 años. Este silencio, Pedro, es muy sospechoso, y como lo digo con responsabilidad, pero ante la ausencia de información, es un silencio que incrimina. Sí, seguro. Marco, cuando dice y argumenta el gobierno que van a cerrar esta investigación entre la comunicación entre la torre del aeropuerto de los hermanos Cerdán y el propio helicóptero, porque esto atentaría en contra de la seguridad nacional y la sensibilidad de las personas, pues entre otras cosas, lo que están aceptando es que no fue un accidente, porque si hubiera sido un accidente, simplemente se hubiera revelado que fue un accidente y se acabó. Es decir, ahora lo que pone en evidencia este silencio oficioso es que hay contenida en la conversación hay contenido algo que pudiera llevarnos a pensar que este incidente no fue accidente, sino que fue una provocación de algo que pensamos desde un principio que no era una casualidad. Hay muchos datos que nos hacen sentir que la desaparición de Marta Erika y de Rafael Moreno, un 24 de diciembre, a las 2 de la tarde, cuando todo el mundo estábamos ocupados en otras cosas, por primera vez en mucho tiempo viajan juntos en un aparato volador y resulta que trae como desenlace y como resultado inexplicable, y por lo que veo hoy acallado por un gobierno que dijo en su oportunidad el presidente López Obrador que se sabría la verdad, y ahora se oculta esta hasta el final de su administración. Es bastante preocupante, es indignante, y por eso es que Acción Nacional levanta la voz, porque los mexicanos, Pedro, en un tema de esta naturaleza necesitamos saber qué fue lo que pasó. Los panistas merecemos saberlo. Las familias de las 5 personas que perdieron la vida ahí también merecen saber qué fue lo que pasó, qué ocurrió la muerte de sus familiares. Y es inaceptable que se nos diga que es información reservada, es inaceptable que a 60 días no haya información,
cuando en casos similares no pasaron 10 días y ya había informes concluyentes. Sí, sí, sin duda, aquí estamos hablando de algo muy preocupante. Ahora, hay el recurso, se está pensando que para el día de mañana pudiera convocarse en el Congreso a que comparezca el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, para hablar del tema, para exigir, por lo menos en comisiones, que haya un descargo de pruebas que empiecen a explicar esto que, para mi perspectiva, hablo muy en lo personal, fue el inicio de una guerra que después se tradujo en este esquema de anti-huachicol y que empieza por ahí. Pero fíjate, termina un gobierno furtivo con Marta Erika, entra un gobernador interino priista, cuando que el triunfo fue del panismo, se convoca a elecciones y en ello se ve la opacidad de algo que podría incidir directamente en las elecciones si es que se supiera cuál fue el desenlace de lo que se tradujo en la muerte de estos dos personajes. Yo lo comentaba ayer, Pedro, hay que simplemente reflexionar quiénes pueden ser los beneficiarios directos de la muerte de Marta Erika. Sí. Pues quienes no lograron el resultado positivo en la elección y quieren ir a una segunda a ganar lo que no ganaron en la primera. Y hay muchos elementos que hay que añadir. Marta Erika tuvo que luchar su triunfo hasta el último minuto en el Tribunal Federal, pero no solo quedó ahí. La presidenta del tribunal, quien dio el voto decisivo final, fue presionada y destituida del cargo de presidenta del Tribunal Electoral. Sí. Y no solo ese hecho, Marta Erika no fue acompañada en su mensaje inicial por parte del gobierno de la República. Solamente dura 10 días en el cargo. Sí hay muchos elementos que, enlazados, Pedro, lamentablemente nos hacen pensar lo peor. Ahora, Marco, hay la posibilidad, entiendo que tú representas un partido político institucionalizado en México en instancias electorales que le dan un carácter legal y legítimo, pero en vista de lo que hoy estamos sintiendo de la actitud gubernamental, pregunto, ¿podrías tú, como presidente de este instituto político, acudir a instancias internacionales para tratar de encontrar en ellas el eco necesario, el apoyo político, el sustento para poder seguir en una actitud de exigencia, o nos tendremos que conformar con este silencio oficial que pues hay silencios que hablan, ¿no? Y aquí creo que este silencio ominosamente nos está diciendo algo que resulta inconfesable. Hay una instancia todavía en México que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nosotros esperamos que en este instituto se encuentre eco de esta solicitud de información que revela que es información que han decidido reservar por 5 años. Nosotros esperamos que ahí se mandate el que se dé a conocer a la opinión pública, como en casos similares anteriores, y si no, por supuesto que iremos a instancias internacionales a exigirlo. Nos preocupa, te lo digo, Pedro, pues que sean temas que de repente no preocupen al gobierno, que se deje pasar foros como el de Davos, que no se comparta con la comunidad internacional, que casi ya en pleno está reconociendo a Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela, y que México pareciera que no haga caso, que no escuche a la comunidad internacional en temas tan relevantes. Sí, bueno, imagínate tú. Y luego con el desenlace pronto que se espera para el caso venezolano, ignominioso, burdo, de una dictadura tiránica como la que se está viviendo ahí, pareciera que la indolencia de nuestra política exterior, que no nos representa, a mí no me representa, y estoy seguro que a ti tampoco, y a muchos mexicanos, y que vemos que hay a veces oídos sordos
de un gobierno que ni nos ve ni nos escucha y luego hasta nos califica, ¿no? Pero yo creo que es obligación, volviendo al tema de Puebla, volviendo al tema de Marta Erika y de Moreno Valle, creo que es muy importante como postura política unificadora dentro del panismo, y digo, dentro de todos los mexicanos que esperamos que haya por lo menos una rendición de cuentas sobre las cosas que pasan y cómo pasan, que no le quiten el dedo a ese renglón y que hagan hincapié en lo que tenemos derecho a saber los mexicanos, Marco. Así seguirá siendo, Pedro, con toda convicción. Debo decirte que ha venido en una gradualidad. Ya después de más de 60 días, sí la exigencia se incrementa, porque es inaceptable pues que pase el tiempo y simplemente encontremos silencio por parte del gobierno, y que la única respuesta al momento haya sido que fue un hecho inusual. No, hombre, qué barbaridad. Marco, te abrazo, te agradezco y estaremos en comunicación. Creo que hay muchas cosas que en el presente y para el futuro se le van a presentar a México como muchas variables que implican de verdad el que haya presencia de llamados a la conciencia de los mexicanos que queremos un México de democracia, una palabra tantas veces pretendida, tan pocas veces encontrada en un país que hoy lo encuentro un tanto extraviado en este sentido, confundido, algunos embelesados por esta presidencia, cuando creo que hay mucho que resolver antes de entrar en triunfalismos. Te mando un abrazo, Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Al contrario, Pedro, yo te mando otro. Muy buen día a ti y a todos los amigos. Abrazo hasta Houston, donde andes. Gracias, hermano.